Buenos días, estudiantes. Hoy estaremos presentando la clase de preparación prequirúrgica y cuidados postquirúrgicos creado por María Antonieta Silva, enfermera matrona, actualizado por el Departamento de Obstetricia de la Universidad de Valparaíso y presentado por Estefanía Guzmán, matrona clínica del Hospital de los Andes. Vamos a ver a grandes rasgos algo de la preparación del paciente. El día anterior de la cirugía se recomienda una ducha o baño con jabón antiséptico y el mismo día de la operación uno tiene que supervisar que el paciente se duche antes de la cirugía con jabón antiséptico de todo el cuerpo, incluyendo el pelo, insistir en las zonas de axilas, ingles, pliegues mamarios y abdominales. Esto es obligatorio hoy en día, bueno, siempre y cuando no sea una cirugía de emergencia que comprometa el riesgo vital. Si no es así, el paciente tiene que sí o sí ducharse antes de la cirugía y uno tiene que supervisarlo y además dejar consignado en la ficha clínica que esto se hizo. Supervisar también que las uñas de pies y manos estén cortas, limpias y sin esmalte. Lavado de dientes y enjuague bucal con antiséptico. Y el paciente deberá acudir al quirófano sin joyas, ni prótesis dentales, ni lentes, etc. Recortar vellos si su localización en la zona de la incisión interfiere con la cirugía. Nosotros, en este caso, en la cesárea se realiza recorte de vello. Y también hacer la cama con ropa limpia. Esas son algunas de las, a grandes rasgos, de la preparación que se realiza el día de la operación. Después lo veremos en detalle. Vamos a ver ahora los cuidados de enfermería y matronería en el paciente quirúrgico. Enfermería preoperatoria. Es un proceso que comienza con la decisión de someter al paciente a intervención quirúrgica y termina con la transferencia del paciente a la mesa quirúrgica. Todo esto conlleva una orientación y una preparación para asegurar que el paciente esté en las mejores condiciones físicas y emocionales posibles para enfrentarse a la operación. Los objetivos y características de la atención de matronería y enfermería son muy diversos y variados, tanto como lo son las personas, familias o comunidades destinatarias de la misma, sus necesidades específicas y los eventuales problemas de salud que presenten también. Desde la perspectiva holística, que toma en consideración todas las dimensiones de la persona y su entorno, se deben tener en cuenta las necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales del ser humano. Cualquier factor que impida o dificulte la satisfacción de tales necesidades, ya sea interno o externo, priva a la persona de su total autonomía y puede requerir una actuación de enfermería o matronería destinada al restablecimiento de la salud en su sentido más amplio. Responsabilidades de la matrona o enfermera. Para cumplir sus cometidos fundamentales, la práctica de enfermería y matronería requiere que en el marco de un modelo conceptual se aplique un método a partir del cual se puedan estructurar de una manera eficaz todas las intervenciones, desde el primer contacto con la persona hasta la finalización de las actividades encuadradas dentro de su ámbito de responsabilidades. El método plenamente aceptado en la actualidad corresponde al método científico, considerado el más idóneo para la solución de problemas y basado en una secuencia elemental: la comprensión del problema, la recogida de datos, la formulación de hipótesis de trabajo, la comprobación de la hipótesis y la formulación de conclusiones. Bueno, la valoración tiene como objetivo preparar al paciente en las mejores condiciones posibles para enfrentarse a la intervención quirúrgica y evitar así complicaciones. La etapa inicial de este proceso corresponde a la recogida de datos. Mediante la recopilación de información basada en la observación y la entrevista de la persona, así como en toda otra fuente disponible, se pretende elaborar un inventario de todo aquello referente a la persona enferma que aporte un conocimiento indispensable sobre sus características personales, sus dificultades o padecimientos, sus hábitos de vida y el estado de satisfacción de sus necesidades fundamentales. En este paso de valoración, se intenta averiguar tanto como sea posible, dentro de las limitaciones que imponga cada situación específica, sobre la propia persona, su familia y su entorno, a fin de poder identificar sus necesidades, problemas y preocupaciones. La labor de recopilación y posterior análisis de datos se basa unas veces en la observación directa, ya sea en forma de signos clínicos o bien de referencias verbales claras recogidas en el curso de la entrevista o la exploración, mientras que en otras deriva de un proceso de deducción, a partir de la interpretación de expresiones y referencias indirectas.
Entre los datos por obtener pueden diferenciarse unos que son objetivos, detectados directamente por el personal de matronería, y otros que son subjetivos, facilitados por la persona enferma. Se refieren a sentimientos, percepciones y vivencias y son dignos también de toda consideración. En cualquier caso, la recogida de datos siempre supone un esfuerzo de comprobación, selección y clasificación, puesto que toda la información recabada, incluyendo la subjetiva, debe ser contrastable y admitida también por el resto del equipo de salud que participa en la atención de la persona. En la etapa de valoración, además de averiguar todo lo relacionado específicamente con el motivo de consulta, debe preocuparse la obtención de datos que a modo de sugerencia recaban información sobre los siguientes ámbitos. Información de carácter general, nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de residencia, etc. Características personales, idioma, raza, religión, nivel socioeconómico, nivel de educación, ocupación, etc. Hábito, estilo de vida, tipo de alimentación, pautas habituales de ejercicio o actividad física, hábitos de descanso, relajación y sueño, higiene personal, ocio y actividades recreativas, entre otras. Sistema de apoyo, ya sea familiar, comunitario o social. Antecedentes personales y familiares relacionados con la salud, antecedentes hereditarios, enfermedades pasadas y actuales, intervenciones quirúrgicas, embarazo, accidentes, etc. La valoración física debe ser cefalocaudal por órganos y sistemas mediante el uso de las técnicas de inspección, palpación, percusión y auscultación. Dentro del estado físico tenemos que también tener registro de constantes vitales, pulso, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, peso y talla, funciones biológicas, ya sea el estado de conciencia, patrones de respiración, alimentación, excreción, sueño, movimiento, etc. Datos procedentes de los diversos métodos de exploración física general, ya sea la inspección, auscultación, palpación y percusión, como dijimos anteriormente, que reflejan la situación actual de la persona. Datos biológicos como el grupo sanguíneo y factor RH, déficits sensoriales o motrices, alergias, uso de prótesis, resultados, pruebas disponibles, etc. Datos psicosociales, nivel de estrés, ansiedad, sufrimiento o confort, estado emocional y mental, situación de crisis, grado de autonomía, nivel de comunicación, adaptación personal y cultural, etc. Recordar que los trastornos del sistema cardiovascular son causa del 30% de función perioperatoria. Valoración del sistema respiratorio, edad, antecedente de tabaquismo, presencia de enfermedades crónicas, observación del patrón respiratorio y valoración de la vía aérea. En caso de presencia de cuerpo extraño como prótesis dentales, a consignar todo eso en la ficha clínica como antecedente. Valoración del sistema endocrino, consignar la ficha el antecedente de diabetes, hipertiroidismo o hipotiroidismo y en caso de uso de tratamiento farmacológico. Sistema hematológico en caso de presencia de anemia, policitemia, trastornos de la coagulación o trastornos de anticoagulación. Valoración de la función renal, si existe presencia de poliquiuria, disuria, anuria, aspecto y olor de la orina, si hubiese alguna infección urinaria. También función renal deteriorada, la cual disminuye el índice de excreción de la medicación preoperatoria y anestésica, lo que puede llevar a confusión, desorientación, inquietud en el paciente. Todo esto lo podemos medir con exámenes preoperatorios que se piden al paciente. Vamos a ver eso más adelante. Valoración de la eliminación intestinal, hay que valorar el hábito intestinal, el tipo de vaciamiento intestinal que presenta el paciente, todo esto para la etapa de recuperación postoperatoria, o si sufre de algún problema de estreñimiento, esas cosas. Valoración de la alimentación en caso de desnutrición, obesidad, ya que están más expuestos a curación deficiente o incompleta de la herida, o en sí misma la obesidad es un factor de riesgo para otras patologías o complicaciones durante la cirugía. Ayuno, es indispensable conocer la ingestión de alimentos sólidos o líquidos previo a la intervención. En cuanto a la valoración de la movilidad, valorar la capacidad del paciente para caminar, estabilidad de la marcha, todo esto es importante para su autocuidado en el postoperatorio o la necesidad de requerir ayuda. Esto tenemos que tenerlo claro. Valoración de la capacidad de aprendizaje y seguridad. Valorar el sistema nervioso, presencia de convulsiones, miastenia, etc.
y valorar niveles de conocimiento, orientación y capacidad de obedecer una orden. Tenemos que saber si la persona en la que estamos tratando nos entiende o es capaz de seguir nuestras órdenes o indicaciones. Valoración de la piel y mucosa, hábitos de higiene, estado de la piel, presencia de edema, herida, estado de hidratación, etc. Valoración del reposo y sueño del paciente, ya que la ansiedad prequirúrgica se manifiesta con la alteración del sueño, lo cual también interviene en la vida normal del paciente. Valorar la capacidad de comunicación del paciente, valorar el estado perceptivo, ya sea vista, oído, la capacidad para comunicarse, el idioma, habla y cómo enfrenta la intervención quirúrgica. Como les decía anteriormente, es importante la valoración de creencias y valores. Hay que conceder al paciente la capacidad para decidir sobre sí mismo y su proceso. Para la valoración del conocimiento, el paciente tiene que tener claro cuál es la patología quirúrgica, cuál será la técnica quirúrgica que se utilizará en su intervención, el tipo de anestesia y cuáles son las posibles complicaciones. Bueno, todo esto está detallado y tiene que darle a conocer el médico cuando le hacen firmar el consentimiento informado, en el cual el paciente firma que está en conocimiento de todos estos antecedentes, de los posibles riesgos y que está de acuerdo con la cirugía que se va a realizar. Vamos a ver el plan de atención, aplicar protocolo de preparación quirúrgica, preparación física y preparación psicológica que vamos a ver en detalle ahora. La preparación física incluye el ayuno mínimo de 8 horas. En caso de vaciamiento de intestino, algunas cirugías requieren enema, otras no. Preparación de la piel, aseo general como hablábamos del baño el día anterior y el día de la operación, recorte de vello, pincelación con antiséptico según el protocolo de cada institución. Ejercicio respiratorio, exámenes de laboratorio para ver las funciones de cada sistema que vimos anteriormente, ya sea el renal, pruebas de coagulación, hepático, para ver si hay alguna infección urinaria. Tenemos pruebas diagnósticas también en caso de que sea necesario radiografía de tórax, electrocardiograma, escáner o TAC, ecografía, endoscopía, etcétera, lo que tenga el paciente que ayude al diagnóstico de su patología. Erradicación de posibles focos de infección infeccioso, ya en este caso si tuviera alguna infección urinaria, tratamiento antibiótico para eliminar esa infección previa a la cirugía y premedicación por anestesiólogo si es que lo necesitara. En cuanto a la preparación psicológica, la actuación preoperatoria debe aportar información adecuada y tranquilizar al paciente sobre los acontecimientos que se van a producir. Uno como paciente tiene más miedo a lo desconocido que a lo conocido. Por lo tanto, si nosotros como profesionales de salud le informamos al paciente las etapas de su proceso, vamos a disminuir la ansiedad, lo cual va a ayudar a que él esté más paciente, o sea, más tranquilo el día de la cirugía. También podemos fomentar mecanismos de afrontamiento que pueda utilizar para enfrentarse al estrés e incomodidad, ya sea técnicas de relajación, de respiración, entre otras. La preparación psicológica también incluye a la familia, ya que la espera es estresante para ellos. Hay que indicar la ubicación en la sala de espera, informar del tránsito quirúrgico, cuándo va a empezar la cirugía, cuánto tiempo va a demorar, lo que es normal, eh, tratar de aliviar el estrés de la espera mientras su familiar está en pabellón. Por lo tanto, la documentación, acá está lo que les hablaba, el consentimiento informado, el cual es una decisión voluntaria del paciente. El paciente debe estar informado y ser competente para comprender la información y las alternativas de su procedimiento, así como los riesgos que esto incluye, el tipo de anestesia, qué cirugía se le va a realizar, qué médico hará la cirugía. Todo esto debe estar consignado en el consentimiento informado, firmado por el propio paciente y el médico que realizará la intervención. Hoy en día ningún paciente
entra a pabellón quirúrgico, a excepciones de la emergencia de riesgo vital, ningún paciente entra sin su consentimiento informado. Esto va a evitar errores en la cirugía, errores en el paciente, como ha pasado en algunos casos. Rol de la matrona de pabellón en el preoperatorio inmediato. Al ingreso deben comprobarse los datos de la ficha clínica y del brazalete de identificación de la persona, estudiar el historial de enfermería, hacer hincapié en la ingesta de aspirina, ya que algunos cirujanos no operan si la persona ha tomado este fármaco en las últimas 2 semanas. Toma de muestra de laboratorio y rellenar peticiones conforme se hayan pauteado, enseñar al paciente el entorno próximo y asegurarse que el timbre esté a mano, registro de peso y talla del paciente y prestar el necesario apoyo emocional al paciente si lo requiere. En caso de recetarse un enema, deben anotarse los resultados y su tolerancia. También debe realizarse recorte de vello en la zona operatoria, lavar la piel con agua y un jabón antiséptico, actuando desde la zona de incisión hacia la periferia. Si es que está indicado, aplicar a continuación povidona ayudada o alguna solución antibacteriana. En algunos casos suele pautarse un sedante en la noche antes de la intervención. La persona no debe recibir apoyo por vía oral durante al menos 8 horas antes de la intervención. Ha de confirmarse que se han obtenido los consentimientos por escrito y se han solicitado los análisis y las pruebas pertinentes necesarias. Registrar las constantes vitales antes de administrar la medicación preoperatoria. Es aconsejable la ducha dependiendo del estado de la persona, la técnica de preparación de la zona a intervenir y el tiempo disponible. Hoy en día esto es obligatorio para la mayoría de las cirugías, excepto en casos de emergencia. Deben colocarse medidas antiembolismo, indicar a la persona que orine, solicitar a la persona que se saque todo tipo de prótesis, lente de contacto, dentadura postiza o prótesis dentales parciales, así también como joyas, agujas de pelo, etc. Debe colocarse una vía endovenosa con una aguja de calibre grande para la administración de volumen y sangre. Vamos a ver ahora el cuidado de enfermería matronería en la fase postoperatoria. Enfermería postoperatoria se denomina postoperatorio el periodo de recuperación que comienza al finalizar la intervención quirúrgica y se prolonga durante todo el tiempo necesario para que se repare la herida quirúrgica y retornen a la normalidad las funciones corporales. Unidad de recuperación es la unidad continua pabellón donde se dirigen los cuidados para restablecer el equilibrio fisiológico de la persona, alivio del dolor, prevención de complicaciones, fomentar el autocuidado necesario para que las personas que viven una experiencia quirúrgica se recuperen de forma segura, rápida y cómoda. Generalmente son las 2 primeras horas de recuperación, en donde también se evalúa cómo el paciente sale de la anestesia administrada en su cirugía. Las matronas y enfermeras deben ser hábiles, observadoras, poseer conocimientos actualizados, capacidad de pensar críticamente, intuitiva, interactiva, sensible, respetuosa y humana durante este periodo de recuperación, ya que son las 2 primeras horas más críticas en la evolución del paciente. Algunos de los equipos con los que cuenta la unidad de recuperación son un tablero para masaje cardíaco, monitores, carro de paro cardíaco con medicamentos e insumos, alarma para incendio y extintores o manguera para incendio, equipo endotraqueal para niño y adulto, equipo de traqueostomía, equipo para venodisección, cánulas bucales y nasales, balones de ambú para lactantes, niño y adulto, aparatos portazuero, oxígeno, aspirador, entre otros. Algunas de las interrogantes que debo tener claro en previos al cuidado inmediato son: ante qué situación estoy, quién es la persona operada, corre algún riesgo especial, cuáles son los más importantes, qué debo hacer para minimizar estos riesgos, cuál será la primera acción a emprender en esta situación, con qué sistema de apoyo cuenta esta persona. ¿Hay aspectos culturales que deba tomarse en cuenta en el cuidado de esta persona? ¿La situación tendrá alguna implicancia ética? De ser así, ¿cómo se resolverá? ¿Mi plan de cuidado optimizará la pronta recuperación de esta persona? En cuanto a la recepción de la persona en recuperación, la matrona debe verificar diagnóstico medio y tipo de operación realizada, la edad del paciente y estado general, permeabilidad de las vías aéreas y signos vitales, alergias, anestésico y otros medicamentos empleados, cualquier problema que haya surgido en el quirófano y pudiera influir en la asistencia postoperatoria,
Proceso patológico identificado, alguna hemorragia calculada y transfusiones. Cualquier tubo, dren, catéter, sonda u otros dispositivos similares y alguna información específica sobre lo que el cirujano o anestesiólogo espera que se le notifique. Valoración. Observación y evaluación física fase 1. Complicaciones respiratorias. Identifica a las personas de mayor riesgo, aquellas con trastornos respiratorios como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o infecciones del tracto respiratorio superior, las que tengan incisiones torácicas o abdominales altas, las que tienen sobrepeso, malnutrición, anemia o edad avanzada, y aquellas cuya intervención quirúrgica haya sido prolongada, especialmente si han sido intubadas o han recibido oxigenoterapia. Buscar signos de atelectasia, aumento de la temperatura, respiración dificultosa o superficial, confusión o agitación, ruido respiratorio apagado en la zona afecta, cianosis, buscar signos de neumonía, temperatura corporal elevada, tos, dolor torácico, disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado y ausencia de ruidos respiratorios de dicho lado. ¿Cómo está hemodinámicamente? ¿Cuál es su presión arterial, frecuencia cardíaca, humedad de la piel? Control estricto de las constantes vitales, habitualmente cada 15 minutos las primeras 8 veces y las siguientes 4 veces cada 30 minutos hasta que los parámetros se estabilicen. Utilizar las constantes preoperatorias como guía. ¿Cómo están su ingreso y egreso hasta el momento? Palpar el globo vesical en busca de distensión vesical, especialmente si la persona orina poca cantidad pero con frecuencia. La persona puede presentar retención urinaria con rebosamiento. Los niveles de hemoglobina y hematocritos son normales. Buscar evidencias de hemorragia. Palpar por debajo de la persona, ya que la sangre o los drenajes pueden rebasar el apósito y acumularse por debajo de la persona, no siendo visibles en una exploración superficial. Vigilar los apósitos, marcar los bordes de cualquier mancha fresca con la ayuda de un rotulador y anotar la hora. Si el borde crece, se tendrá una evidencia objetiva de que el sangrado persiste. Inspeccionar la herida durante los cambios de apósito para conocer su estado, supuración o signos de infección. Una herida que cura correctamente tiene un aspecto rosado, uniforme y liso y nunca amarillo ulceroso. Registrar en la ficha los aspectos que presenta la herida. Si existe mucha supuración de la herida o del drenaje, se ha de proteger la piel para que se mantenga seca. ¿Cómo está su estado mental? ¿Tiene dolor? ¿Cómo está su facie? ¿No se mueve, llora, se queja, se ríe, etcétera? ¿Está nauseoso? ¿Ha llegado al vómito? Es importante prevenir la aparición de náuseas y vómitos, no solo para la comodidad de la persona, sino también para evitar esfuerzos sobre la herida y para prevenir posibles complicaciones hidroelectrolíticas. Colocar a la persona sobre uno de sus lados mientras se recupera de la anestesia, con el fin de prevenir aspiración del vómito. Observar las características y la cantidad del vómito. Administrar medicación antiemética según la pauta médica. Usar el sondaje nasogástrico con aspiración si está indicado. Monitorizar el equilibrio electrolítico en caso de que aparezcan trastornos del mismo. Deben corregirse según la pauta médica. Las barandas protectoras de la cama deben estar siempre levantadas. Algo de calor adicional debe ser el suficiente como para que la persona esté cómoda pero sin que la haga sudar mucho. Puede ser necesaria una manta térmica. Se han de administrar los sueros a temperatura corporal. En cuanto a la observación y evaluación física en una fase 2, tenemos que preguntarnos si el paciente está respirando adecuadamente, si los signos vitales se han estabilizado, si el balance hídrico es adecuado, es negativo, es positivo, está orinando, está reteniendo líquido, el drenaje operatorio es abundante, escaso, hemático, seroso, ¿cómo está? El dolor ha disminuido, se ha espaciado, es menos intenso, es tolerable, no tiene dolor, ha recuperado su estado mental, es el mismo del preoperatorio, tiene alguna alteración neurológica, está apto para ser dado de alta y trasladado a su servicio de origen. En cuanto a la valoración psicosocial, tenemos que preguntarnos qué está sintiendo nuestro paciente en estos momentos. ¿Se observa ansioso? ¿Siente que ha perdido el control? ¿Le preocupa a su familia? ¿Pregunta por ella? ¿La experiencia quirúrgica ha sido favorable? ¿Le preocupa cuándo logrará recuperar la movilidad? ¿Qué experiencia está viviendo la familia? Etcétera.
Algunos diagnósticos de enfermerías que debemos tener en consideración: alivio del dolor relacionado con la incisión quirúrgica, capacidad para eliminar secreciones de las vías respiratorias, función respiratoria deprimida, presencia de dolor, alteración de la integridad cutánea, realizar incisión quirúrgica y sitios de drenaje, alteración de la movilidad por la anestesia, dolor, tipo de incisión quirúrgica, alto riesgo de complicaciones como náuseas, vómitos, sangrado, hipotensión, convulsiones por la anestesia, tipo de cirugía. Bueno, nuestro plan de atención y objetivo es interactuar con la persona durante el proceso, aliviar el dolor, mejorar la función respiratoria, conservar el equilibrio hidroelectrolítico, minimizar la ocurrencia de complicaciones, favorecer la cicatrización de la herida utilizando técnicas asépticas para evitar infecciones intrahospitalarias también, favorecer la adquisición de conocimientos suficientes para cuidar de sí mismo después de dejar el hospital, educar al paciente, muy importante. Algunas intervenciones o interacciones postoperatorias de enfermería y matronería: oxigenoterapia, administración de vigilar su saturación de oxígeno, detectar signos de obstrucción respiratoria, estado de conciencia, evitar extubación en caso de tenerlo, control de funciones vitales, identificar tempranamente signos de complicación, alivio del dolor, observar signos neurológicos, confort y comodidad. Determinación del momento oportuno para el alta de recuperación. El paciente debe estar sin trastornos pulmonares, la oximetría de pulso que indique saturación adecuada de oxígeno, signos vitales estables, orientación en cuanto a lugar, acontecimientos y tiempo, gasto urinario no menor a 30 cc por hora, náusea y vómitos controlados, dolor mínimo. Puede ser llevado por el personal de servicio de la unidad respectiva con algún familiar responsable. Y el alta de recuperación debe ser dada por el anestesiólogo. Él es el que da el pase para que el paciente salga de recuperación. Bueno, eso ha sido la preparación prequirúrgica y cuidados postquirúrgicos de matronería en los pacientes. Cualquier duda, quedo atenta para responderlas en el foro. Muchas gracias por su atención.